Gloria a Dios, que ha llevado a cabo mi hermana y esposa Altagracia Acevedo de Gómez, esperando que todos ustedes que están interesados en esta poderosa enseñanza, el pan de la liberación, hayan hecho para ponerse a cuenta con el Señor. Le entramos ahora mismo de lleno, dándole todo el control de su programa a propósito a nuestra hermana pastora Amelia de Quintanilla, quien tiene en responsabilidad de las enseñanzas de este día. Buenos días, pastora. Gloria a Dios. Su micrófono, pastora. Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos. Aleluya. Saludo cordial a todos los que están, a todos los radioescuchas y a todos aquellos que se van a conectar a través del Facebook y de las diferentes redes sociales. Estamos aquí con gozo en nuestro corazón para continuar con nuestro taller de liberación. Y vamos a dar inicio con el tema cómo destruir un ataque y un contraataque de Satanás. Amados hermanos, como ministros de liberación y como hijos de Dios que se están capacitando en liberación, es importante que tengamos presente que si hacemos guerra, guerra encontramos. Voy a poner un ejemplo muy sencillito para que entendamos, amados hermanos. A veces nuestros hermanitos pequeños nos dicen, ¿verdad?, que alguien les pegó en la escuela y el hermano mayor va y lo defiende. De igual manera, amados hermanos, cuando alguien nos busca para liberación es porque nosotros vamos a servir de instrumento del Señor para ir a ponernos en la brecha por ellos. Vamos a ir a defenderlos, a hacer guerra. ¿Qué es hacer guerra espiritual? ¿Qué es la guerra espiritual, mis amados hermanos? La guerra espiritual no es otra cosa más que una confrontación, mis hermanos, entre dos reinos, entre el reino de las tinieblas, que pertenece a Satanás, y el reino de la luz, que pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Es una lucha, es una pelea. Se está peleando por las almas, amados hermanos. El enemigo, el diablo, no se ha conformado, él no se conforma nunca con que ya nos perdió, él sigue insistiendo, él quiere que volvamos con él. Así es que aunque ya nos convertimos, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, él va a seguir insistiendo para volvernos a atrapar y encadenar. Él tiene todo un ejército bien adiestrado. El enemigo es incansable, juntamente con su equipo de siervos, de brujos como de demonios, van a buscar hacernos tropezar, meternos en tentación para derribarnos y que volvamos a ser de él. Pero tú y yo vamos a permanecer en la roca que es Jesucristo. Amén. Hermanos, muy bien. ¿Cómo vamos nosotros a salir victoriosos, amados hermanos, de un ataque? Bueno, primeramente vamos a ver lo que es un contraataque, amados. Como ya dijimos, si nos vamos a ir a meter a defender a alguien, nos vamos a poner como instrumento del Señor, le vamos a servir de instrumento. No esperemos que el diablo se quede quieto. Buscamos guerra, guerra encontramos. Pero tú tienes que estar preparado, porque al hacer guerra te va a venir el contraataque. Y no te lo digo para asustarte, porque como hijos de Dios sabemos que mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Entonces no hay por qué tener miedo. Sí, porque tenemos un Dios todopoderoso. El diablo tiene poder. No debemos de ignorar eso. No debemos pensar que porque tenemos un Dios todopoderoso ya el diablo se va a quedar sentado y cruzado de brazos. Eso nunca va a pasar. El diablo, aunque esté vencido y derrotado, es poderoso y nos va a hacer la guerra. Si tú, como ministro de liberación, vas a hacerle la guerra al diablo, él te va a responder. Si tú le das un golpe, él va a tratar de darte 10, pero entonces tú le vas a dar
20 o 30. ¿Ok, amado hermano? Un contraataque, repito, es recibir. Una vez que hicimos la guerra, ahora vamos a recibir. Pero tú vas a estar preparado con toda tu armadura puesta. Vas a estar preparado como hijo de Dios con disciplinas espirituales como es el ayuno, la oración, la comunión, la lectura de la Biblia. Todo eso te fortalece, todo eso te protege a ti de no recibir de lleno. Vas a vivir completamente en santidad, apartado del pecado. Porque si tú te metes a hacer la guerra y no estás en orden con el Señor, pues vas a salir de ahí herido, golpeado, y no solo tú, sino todo lo que tenga tu nombre y apellido. Te va a destrozar el enemigo. Por eso es importante que tú sepas, amado hermano, que tienes que estar preparado, que tienes que estar capacitado, adiestrado en santidad, apartado del pecado, consagrado al Señor. El ataque, mis hermanos, puede ser de dos formas. Una de las formas es el ataque a la defensiva y otra es a la ofensiva. El ataque correcto que tú y yo debemos de hacer como ministros de liberación, como siervos de Dios, es a la ofensiva. No esperemos que nos dé el primer golpe el diablo y sus demonios, sino que nosotros darle el primer golpe y derribarlo. Como dicen, ¿verdad? El que pega primero pega dos veces. Entonces nosotros vamos a pegar primero. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días, tú siempre al despertarte, tienes que cubrirte, tienes que dar gracias a Dios primeramente y enseguida empezar a destruir todo lo que te han enviado mientras dormías. Destruir y quemar todos los altares de brujería, quemar y destruir todo muñeco que hayan hecho a tu nombre, limpiar tus caminos, activar ángeles. Ese es el hábito que todo hijo de Dios debe de tener, de estar destruyendo, de estar rompiendo, anulando todos los decretos, todo decreto que te hicieron mientras tú dormías, decretos de maldición. Tú tienes que cancelar todas esas maldiciones, destruirlas, amado hermano, anularlas ante el Tribunal de Justicias, cubrir con la sangre de Cristo, delimitar tu territorio, pedir a ángeles que hagan vallado a tu alrededor, blindarte totalmente, porque aunque el enemigo te va a tirar, los dardos se van a resbalar en ti, te van a llegar, pero no de lleno como que te llegarían si tú estás en desorden con el Señor, si tú estás descubierto, si tú no estás alerta, en vela, orando, pues va a pasar que ese dardo te va a traspasar totalmente las flechas, los dardos, las espadas que te lanza. Entonces tú tienes que estar preparado para que ese contraataque que el diablo te haga solo sea como pequeños toquecitos que te dé sin que logren dañarte totalmente. Ese es el ataque que debemos de hacer a la ofensiva. ¿Cómo es el ataque a la defensiva? El ataque a la defensiva es cuando ya te atacó el diablo a ti, sus brujos, y tú te estás defendiendo, pero ya te dio primero. Ese es el ataque a la defensiva, que ya nos atacaron y nosotros estamos defendiendo el territorio, haciendo resistencia, pero es mejor el ataque a la ofensiva, estar haciendo la oración preventiva, la oración liberadora preventiva, porque los guerreros pasamos de la oración a la guerra, mis amados hermanos. Entonces tenemos que hacer oración preventiva, oración para cubrirnos. Antes de que nos dé, nosotros ya le estamos dando con todo. Es importante también, mis amados hermanos, que como ministros de liberación, para ir a hacer guerra, sepamos de que es importante conocer el territorio donde vamos a hacer la guerra. Nunca vayas a un territorio en donde hay legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vas a ministrar a alguien, tú tienes que tener el formulario de esa persona en tu mano antes de ministrar.
que te lo dé con tiempo, para que tú veas qué demonios hay en él, qué reinos lo están atacando, y veas también si él está en orden, si él está apartado del pecado en santidad, porque si él vive, por ejemplo, en fornicación, o él se dedica, por ejemplo, también si su trabajo es robar, delinquir, ahí ni te metas, amado hermano, porque él está en territorio ajeno, o sea, él pertenece al diablo. Nosotros no vamos a meternos a ese territorio, porque el diablo pues no va a echar fuera a sus mismos demonios. Entonces es importante saber eso. No hacer guerra en un territorio donde el Señor no nos ha mandado. Y alguien que vive dentro del pecado le pertenece al diablo. Por lo tanto, ahí no está el Señor. Si tú te metes a hacer guerra ahí en ese territorio, en territorio ajeno, te va a destrozar el enemigo. No lo hagas. Ten misericordia de ti mismo. No ministres personas que no son hijos de Dios. No ministres personas que viven en el pecado, en franca rebeldía con el Señor. No los ministres, porque el que va a salir perjudicado no solo es él, sino tú. Ok, amado hermano, es importante conocer ese territorio. Es importante también que como siervo, como hijo de Dios, sepas que la victoria ya fue dada. El Señor ya nos entregó la victoria. Solo tienes que tomarla. Debes de saber que tu lugar es en lugares celestiales junto a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro lugar, en lugares celestes. Y desde ahí vamos a pelear, desde las alturas. ¿Cómo vamos a pelear espiritualmente? No es a golpes, como las guerras de antes que se daban, ¿verdad? Con la espada y todo eso. No, la guerra es espiritual. La palabra del Señor nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usa esas armas espirituales que el Señor ya te ha dado. El Señor nos manda la guerra empoderados. Él no nos manda desprotegidos. Usa la sangre de Jesús. Usa la armadura de Dios. Usa la oración. Todo lo que Él te ha dado. El ayuno. Todo es muy importante, amados hermanos, que uses correctamente las armas espirituales para que tú puedas hacer una guerra correctamente y no te metas en territorio ajeno. No lo hagas, es peligroso, puedes perder la vida e incluso también la persona que estás ministrando puede perder la vida. Te ha dado casos, así que ten mucho cuidado. Prepárate, capacítate, que sea adiestrado en guerra espiritual para que no cometa los errores que muchos de los que ahora estamos consagrados en el área de la liberación pasamos por eso, porque no tuvimos una verdadera capacitación, sino que empezamos a hacer lo que veíamos de nuestras autoridades, de gritar fuera, fuera, y ya, sin importar si eran adúlteros, si estaban en fornicación, si hacían toda clase de pecados, hasta altares de la muerte tenían, y por falta de conocimiento entramos en territorios ajenos. Hoy por hoy doy gracias a Dios porque me capacité y ahora puedo hacer guerra correctamente. Y doy gracias a Dios porque fue misericordioso y no permitió que pasara a mayores, más que me llevé unas cuantas magulladuras ahí, unas arrastradas que me dio el diablo por todo el área. Siempre estaba con dolor de cuerpo, enferma de diferentes enfermedades, dolencias que no tenían, como les diré, que médicamente no había justificación porque eran golpes en lo espiritual. Me ensartaban espadas y toda clase de daño me hacían los demonios por estar en territorios ajenos. Los invito a que se capaciten. Si sienten el llamado de hacer la gran comisión en el área de liberación, capacítense debidamente. Aquí hay espacio en esta escuela, Soldados del Ejército de Dios, dirigida por Amelia de Quintanilla.
administradora, porque el dueño de este ministerio se llama Jesucristo y solo soy administradora juntamente con todo este equipo que el Señor ha puesto para que juntos en equipo capacitemos a los hermanos, capacitemos a nuestros hermanos que necesitan ser capacitados. No eches en saco roto lo que te estoy diciendo. ¿Quieres hacer guerra? Hazlo correctamente, capacítate. No vayas por ahí haciendo guerra incorrectamente. Es peligroso. No solo tú puedes salir dañado, sino toda tu casa, todo lo que tienes tú, tu nombre, tu apellido, todo lo que tienes, puedes salir dañado. Puedes perder tu trabajo, puedes perder algún familiar, porque el diablo no está jugando y él viene a matar, a robar y a destruir, amado hermano. Así es que hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer guerra correctamente. Bien, amados hermanos, vamos a ver un breve resumen de los temas que se han estado impartiendo durante todo este tiempo que se ha estado dando el taller. Vamos a empezar con la identidad de hijos de Dios, la identidad, nuestra verdadera identidad en Cristo. Mis amados, ¿por qué es importante conocer nuestra identidad en Cristo? Muy bien, es muy importante porque si tú y yo no sabemos quiénes somos, entonces el enemigo fácilmente nos va a engañar. La palabra del Señor dice que tú y yo somos hechos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, pasamos de ser hijos de desobediencia a ser hijos de Dios. No porque así lo haya dicho hombre, varón o sangre o carne, no, sino porque lo ha dicho el Señor, que somos hijos de Dios. Esa es tu identidad, amado. Esa es tu verdadera identidad de hijo de Dios. También en el libro de Primera de Pedro, el Señor nos dice lo que tú y yo somos. Siempre tienes que tener presente lo que tú eres, lo que tú vales. Y Él dice que somos real sacerdocio, somos sacerdotes. No es como en la antigüedad que sacerdotes solamente eran ciertas personas escogidas. Ahora todos somos aquellos que vivimos consagrados y que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Somos sacerdotes. Él nos dice en su palabra que somos real sacerdocio, que somos nación santa y que somos pueblo escogido por Dios. Qué valía nos ha dado el Señor. Cuando tú conoces tu identidad en Cristo, eso va a determinar la autoridad que tú tienes. Eso va a determinar también, primeramente la autoridad va a determinar, pero también va a determinar tu comportamiento. Si tu comportamiento, si tu comportamiento es de hijo de Dios, tú vas a vivir haciendo disciplinas lo que corresponde a un hijo de Dios, porque no podemos decir que somos hijos de Dios viviendo en la inmundicia y en el pecado, siendo hijos de desobediencia. Eso lo éramos antes de ser hijos de Dios. Ahora como hijos de Dios debemos de ser obedientes de los principios que el Señor nos da a través del legado maravilloso que es la palabra de Dios. ¿Eres obediente? Eres un hijo de Dios. ¿Eres hijo de desobediencia? Eres hijo del diablo, porque tú no estás obedeciendo al Señor. Tú obedeces, como dice la palabra, al Padre, a su Padre, el diablo. Tenemos que ser obedientes de Dios para poder ser llamados hijos de Dios y tener la autoridad que Dios le da a sus hijos de ir en su nombre a echar fuera demonios.
Ya eso del pasado, todo lo que el diablo te decía, te engañaba y te decía que no valías nada a través de tal vez autoridades espirituales o autoridades familiares, que no vales nada, que no sirves para nada, que eres un burro, un tonto, un necio, un bruto, todo eso quedó en el pasado. El Señor, al hacerte hijo suyo, cuando tú lo recibiste, ahora Él te dice que eres sacerdote, te dice que eres nación santa, que eres pueblo escogido de Dios, que eres linaje y real sacerdocio. Quedó todo en el pasado. Ya no sigas tú dejándote engañar del enemigo. No sigas las corrientes del mundo. Ya no sigas el mal ejemplo que te dieron a lo mejor tus padres. No sigamos escudándonos que mi padre fue alcohólico, que mi madre fue prostituta y seguimos ahí en ese mismo camino. Ya no sigas caminando en ese camino de pecado. Tú ya fuiste limpiado, lavado, justificado por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es, ¿verdad?, que Adán y Eva nos heredaron una herencia distorsionada, una herencia de maldición de pecado por el pecado que ellos hicieron, por la transgresión que hicieron, por su desobediencia, pero por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, quien fue a la cruz y cargó todo el peso por nosotros. Ahí en la cruz, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, con su sangre que derramó nos compró, nos lavó y nos justificó. Ya no hay por qué tener una identidad distorsionada. Jesús nos vino a dar la valía que todo hijo de Dios tiene. Tú y yo somos hijos de Dios y nuestra identidad ha sido restaurada a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Bien, amados hermanos, vamos a ver ahora un pequeño resumen de lo que es la fe. La fe, mis hermanos, sabemos que la palabra de Dios dice que es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Tú, cuando vas a la liberación, debes de estar seguro quién eres con tu identidad y tener fe. La tuviste que haber tenido un poco de fe para poder haber aceptado a Jesús y creer que a través de la oración de fe, tú pasabas de ese reino de oscuridad al reino de la luz, que ahora ya pasaste a ser un hijo de Dios. Tuviste que tener fe. Esa fe no se debe de quedar ahí nada más en esa poca fe, sino que tu fe debe de ir día con día en aumento, amado hermano. La palabra de Dios dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña, muévete y se moverá. A veces malinterpretamos y decimos, no, pues la palabra de Dios dice que basta con un poco de fe. Hemos malinterpretado. Lo que quiere decir la palabra es que así como un grano de mostaza, que es tan pequeñita, cuando la sembramos, va creciendo el árbol poco a poco hasta que llega a ser un gran árbol, muy grande. Así nuestra fe tiene que ir de menos a más, no quedarse ahí en poquita fe. Nuestra fe debe de ir en aumento a tal manera que creamos a ojos cerrados todo lo que el Señor nos dice. La fe, amados hermanos, viene del oír y el oír de la palabra. Es importante, mis hermanos, que nos congreguemos para poder ir aumentando nuestra fe. Al estar recibiendo la palabra, nuestra fe va a ir aumentando. Es muy importante la fe de todo ministro, porque si el ministro no tiene fe, va a ir a hacer liberación sin fe, y la incredulidad o la duda abre una puerta. Si la persona no tiene fe, ya lleva ahí una puerta abierta, ya le está dando la legalidad al enemigo. Y esa liberación va a estar atorada, esa liberación no va a ser efectiva, ya que por la duda ya los demonios están entrando y saliendo, y va a haber una transferencia de demonios entre el ministro y el ministrado. La persona que es ministrada, amados, también debe de tener fe,
de que Dios es todopoderoso y Él lo va a liberar, que va a usar al ministro para poderle echar fuera demonios, que el ministro tiene la autoridad delegada de parte de Dios para poderle expulsar los demonios. Por eso es importante la fe. La santidad es también muy importante, mis amados hermanos, porque sin santidad nadie veremos al Señor. Es importante vivir consagrados, vivir apartados para el Señor. Es importante que cuando vamos a la liberación, primeramente nos pongamos a cuentas para así poder entrar en santidad, a hacer guerra. No podemos ir a hacer guerra estando en pecado. El pecado, mis amados hermanos, es la puerta que el enemigo y sus siervos utilizan para poder atacarnos. Es una brecha grande el pecado. ¿Qué es pecado, amados hermanos? Es transgredir los principios de Dios. Es vivir en desobediencia, en franca rebeldía delante del Señor. Ese es pecado, transgredir los principios de Dios, ser desobediente de su palabra. ¿Cómo podemos pecar? De diferentes maneras, hasta de pensamiento. Cuando el enemigo nos lanza dardos a la mente y tú y yo los entretenemos y empezamos a fantasear, estamos pecando. Es importante que cuando el enemigo ataca tu mente, tú tienes que llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia de Jesucristo, declararlo con tu boca y ponte a hacer alguna disciplina espiritual cuando te esté llegando esos dardos a la mente. La mente es un lugar en donde el enemigo te va a atacar por ahí. Si tú le das cabida, él ya te derrotó, ya te venció. Porque una cosa, amado hermano, es que él te lance los dardos y otra cosa que tú los entretengas. No los entretengas. Tienes que inmediatamente desecharlos y ponte a adorar, ponte a cantar alabanzas al Señor, ponte a leer la Biblia, haz algo que te fortalezca. No le permitas al diablo que juegue con tu mente, con tus pensamientos. Dice la palabra que el que piense estar firme, mire por sí mismo de no caer. ¿Quieres estar firme? Mira por ti mismo, no juguetes con esos pensamientos. No puedes tampoco entrar a la liberación en pecado, ni siquiera de pensamiento. A veces vamos camino al hogar de alguien que va a ser ministrado, pero en el ínter se te atravesó un carro, ya te molestaste, te airaste, te desgastaste y llegas hacia la liberación. Tú ya llevas una puerta abierta en la cual le estás dando legalidad al diablo. Esa liberación de igual manera va a estar atorada. No se va a someter el demonio. Tú llevas puerta abierta y si el ministrado también tiene puerta abierta, una transferencia total de demonios. Es importante que estés a cuentas. Tómate unos minutos, no pasa nada. 5 minutos más tarde la liberación, ponte a cuentas, totalmente a cuentas con el Señor por esa altibajo que tuviste, o si te dieron una noticia, te llenaste de tristeza o de amargura, tú tienes que entregar todo eso. Abogado tenemos para con el Padre, pero tú tienes que abrir tu boca y entregar todo eso y entrar a la liberación en santidad y sin pecado. Muy bien, ahora vamos a ver un pequeño resumen de lo que es la alabanza y la adoración. Bueno, primeramente el ayuno, amados hermanos. El ayuno, cuán importante es ayunar. ¿Qué es el ayuno, mis amados hermanos? El ayuno es abstenerse de alimentos. Hay varias clases de ayuno. Un ayuno, podríamos mencionar el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel consiste
en abstenerse de manjares. ¿Qué es un manjar? Un manjar es algo delicioso. El ayuno de Daniel es solamente alimentarse de vegetales y legumbres. ¿Cuáles son los vegetales? Son las verduras. ¿Y cuáles son las legumbres? Son los granos, las semillas. Semilla de ajonjolí, de cacahuate, de lentejas, garbanzos. Todos esos son granos que podemos consumir cuando alguien hace ese ayuno, que es el ayuno de Daniel. Es un ayuno demasiado fácil. Incluso en lo personal, solo una vez en mi vida he hecho ese ayuno porque considero que no es un ayuno. Realmente uno no está ahora sí que al mil ayunando. Pero para aquellas personas que están en tratamientos médicos, este ayuno podría ser bueno, porque hay personas que dicen, es que yo tomo tratamientos, no puedo ayunar. Pues sí pueden ayunar con este ayuno, que es un ayuno comiendo, pero sin comer manjar, o sea, sin grasa, sin agregarle a las lentejas tocino, porque eso ya es un manjar. Si le pones carnita, tocino, no. Es un ayuno sin carnes, es un ayuno sin nada, es un ayuno nada más como un guisado así insípido, para que verdaderamente cuente como un ayuno. Y es tomando agua. Hay otro ayuno también muy efectivo, que es el ayuno de Esther. Este es el que no cualquiera hace. Yo muy pocas veces lo he hecho, abstenerme totalmente de agua y de alimento durante 3 días. No es imposible tampoco, pero si estás tomando tratamientos o no estás acostumbrado a ayunar, no te recomiendo este ayuno, que es en seco, sin nada de alimento y sin nada de agua. Aquí yo lo que recomiendo es el ayuno normal, que es abstenerse de alimentos, pero tomando agua. Ese es el ayuno más común y es el ayuno que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque deduzco que hizo este ayuno debido a que estuvo 40 días sin alimentos. Si hubiera durado 40 días sin agua y en el desierto donde hay mucho calor, creo que hubiera muerto. Entonces, es el ayuno que hizo nuestro Señor. Y es el ayuno que tú y yo podemos hacer sin correr riesgo de una deshidratación. Abstenernos de alimentos, pero tomando agua. No llenarte tampoco, tomarte los litros de agua, pero sí tomar un poco de agua para humedecerte, para hidratarte. Ese es el ayuno. ¿En qué nos ayuda el ayuno? El ayuno nos va a ayudar a buscar el rostro de Dios. Cuando ayunamos, amados hermanos, un ayuno correcto sería, primeramente, ponerse a cuentas con el Señor, pedir perdón por todos nuestros pecados, a cuentas totalmente, y ahora sí, consagrar ese ayuno, presentarlo delante del Señor. Es importante que cuando ayunamos sea con propósito, no porque tú andes ocupado y no te dio tiempo de desayunar o de almorzar, ya tú digas, bueno, ya me cuenta como ayuno. Eso no es un ayuno, es que andas ocupado y no te dio tiempo de comer o de almorzar. O que tú digas, para entretenerme en lo que pasan las horas de ayuno, yo me voy de compras. Eso no es un ayuno, esas son compras, esa es una malpasada. El ayuno debe de ser acompañado por disciplinas espirituales. ¿Por qué se debe de acompañar con disciplinas espirituales? Porque las disciplinas te van a fortalecer en medio del ayuno.
Tú tienes que estar leyendo la palabra del Señor, hacer intervalos, adorar, alabanza, oración, comunión, lectura de la palabra. Todo eso te va a fortalecer de tal manera que tú no vas a sentir el ayuno, porque tú vas a estar, mientras está tu carne sintiendo el ayuno, somete a la carne, mis amados hermanos. La carne, como dice la palabra, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. Y es una lucha, es una verdadera guerra entre la carne y el espíritu, pero tiene que ganar el espíritu. La carne tiene que someterse. Cuando hacemos las disciplinas espirituales, estamos en comunión con el Señor, estamos buscando su rostro, estamos acercándonos al Señor. El ayuno no quiere decir que le estamos doblando la mano al Señor. No, el Señor está viendo nuestra comunión con Él, nuestra cercanía con Él. Y cuando tú y yo somos cercanos a Él, Él es justo y fiel. Él nos va a bendecir, no porque le hacemos manita de puerco, sino porque Él está viendo cómo lo estamos buscando, cómo estamos clamando a Él en medio de ese ayuno. El ayuno, así como la oración y todas las disciplinas, son una llave para abrir puertas al cielo, puertas celestiales, portales dimensionales en donde hacemos descender la presencia del Señor, en donde hacemos que caiga esa unción que estamos buscando. Como ministros de liberación, necesitamos estar empoderados, necesitamos esa unción. Sabemos que al aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, recibimos el poder de Dios, pero nos falta la autoridad, y la autoridad la vamos a adquirir cuando tú y yo estamos con el Señor, estamos cercanos a Él. Es importante ayunar correctamente con disciplinas espirituales, presentando el ayuno, y cuando lo terminamos, también entregarlo y no abalanzarnos inmediatamente ahora sí que hasta que reventemos de comida, sino tranquilamente, en orden, comer correctamente. También te sugiero un caldito de pollo, algo ligero, con verduritas, y no que te avientes ahí 5 kilos de carnitas de cerdo. Es importante hacer todo en orden, porque Dios es un Dios de orden. La oración, amados hermanos, es bien importante, y en medio del ayuno vamos a estar también orando, orando al Señor. La oración en un ministro de liberación es muy importante, y en todo hijo de Dios. Si un ministro nunca tiene cercanía con el Señor, nunca ora, está más alejado del Señor que, digamos que, no sé, que un planeta. Es importante tener esa cercanía, ya que la oración, mis amados hermanos, es una comunicación con nuestro Padre. La oración abre, es una llave que abre dimensiones de bendición, portales. La oración es una charla con nuestro Padre. Estamos comunicándonos, estamos acercándonos a Él. Y a través de la oración vamos a hacer descender toda clase de bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver lo que es la alabanza y la adoración como arma de guerra. Amados hermanos, la alabanza y la adoración prepara el ámbito espiritual, la atmósfera espiritual. Es importante
que pidas a la persona que vas a ministrar que adore durante 1 hora sin interrumpir, y tú también adores como ministro de liberación. Lo hemos visto. Creo que tú lo has visto en tu congregación. Si eres de las personas que llega a tiempo a su congregación a escuchar la palabra, te has dado cuenta que cuando está la administración, la unción de la administración de la adoración, muchas personas empiezan a gritar, a gemir, a arrastrarse como serpientes, a temblar el cuerpo, las manos. Erróneamente, las personas que no tienen el conocimiento de guerra espiritual piensan que está siendo lleno del Espíritu Santo, que el predicador, qué unción tiene, porque el Espíritu Santo se está moviendo y la persona está recibiendo, y hasta van y lo empujan y lo tumban si todavía no cae. Y llénate, llénate, Espíritu Santo, llénalo. No está pasando eso, que la persona esté siendo llena del Espíritu Santo, sino que la persona está haciendo, hay una manifestación demoníaca, ahí hay una manifestación y esa persona necesita liberación. Debemos de aprender a distinguir entre lo que es ser lleno del Espíritu Santo y lo que está siendo una manifestación demoníaca. La alabanza y la adoración prepara el ámbito espiritual para que la persona sea libre. Amados hermanos, pues hemos dado un pequeño resumen de los temas que ya explicamos. Y bueno, rápidamente les digo que también es importante saber cómo salen los demonios y dónde habitan. Los demonios habitan en nuestro cuerpo y se manifiesta a través de enfermedades e influencian el alma a través de pensamientos de suicidio y toda clase de maldad. Los incita a hacer pecado. ¿Y cómo salen los demonios? Salen por diferentes vías, como es la nariz, la boca, el oído, el ano, la vagina. A través de los ojos con lágrimas, a través de la nariz con moco, a través de la boca con baba, con vómito, de los oídos por cerilla apestosa, por la vagina con flatulencias y por el ano también salen con gases. Por el cuerpo también, por la piel con sudoración y por el cuerpo a través de movimientos involuntarios, con temblores, y en los ojos con lágrimas. Les damos gracias a Dios por este tiempo y este momento de enseñanza. Espero que haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes este taller. Y todavía no termina, todavía quedan 2 sábados de taller. El siguiente sábado van a ver o van a escuchar una liberación en donde no hablan los demonios y se van a explicar paso a paso paso a paso de cómo hacer una liberación, y van a escuchar una liberación en donde no hablan los demonios, y el siguiente sábado van a escuchar una liberación donde hablan los demonios y comunican. Va a haber un interrogatorio. Por favor, no falten. Bendiciones para todos. Quedamos despedidos. Amén.